PP-PSOE acuerdan juntos lo que sale en el BOE. En la tarde de ayer, unos exultantes Félix Bolaños y Esteban González Pons firmaban un acuerdo bipartidista para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial. El pacto alcanzado es una noticia de primera magnitud para la política española y lo es tanto por lo que supone de modificación profunda del sistema de alianzas que ha venido funcionando aproximadamente desde la moción de censura de 2018 como por el contenido material de lo que han acordado el PP y el PSOE. En la primera dimensión, en el plano más político y como ya han apuntado algunas fuerzas políticas como Podemos, Esquerra Republicana, este movimiento de los de Pedro Sánchez supone de facto la conformación de una mayoría de gobierno PSOE-PP. Dado que los socialistas tenían la alternativa de modificar la ley orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías de renovación y así arrebatar al PP su minoría de bloqueo, dado que esa reforma se podría haber acometido con los votos de los socios de la investidura del PSOE y dado que el propio Grupo Socialista llegó a firmar dicha modificación a principios de la legislatura pasada junto con el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, el apretón de manos entre Bolaños y González Pons, obviamente por mandato de sus respectivos jefes, no es otra cosa que la decisión de Pedro Sánchez de desechar la mayoría parlamentaria que le hizo presidente para apostar por acuerdos en los temas importantes, los así llamados asuntos de Estado, con el PP, con la derecha. Este es el significado político del acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial y en tanto que supone una gran coalición de facto entre el PSOE y el PP, obligará obviamente al conjunto de las fuerzas políticas representadas en el hemiciclo a reposicionarse. Pedro Sánchez ha utilizado a una determinada mayoría para acceder a la Moncloa después del 23J, pero ha pactado con el PP y solo con el PP nada menos que el reparto y la reforma de uno de los tres poderes del Estado. Con el acuerdo de ayer da comienzo una legislatura completamente distinta a la que se había iniciado con la investidura de Sánchez en noviembre y eso va a tener profundas consecuencias políticas. Pero no solamente es importante la alteración del esquema de alianzas en el tablero político español que supone el acuerdo bipartidista escenificado por Bolaños y González Pons. El contenido del acuerdo es también enormemente preocupante. Ahora les explico por qué. De un lado, el reparto de los nuevos vocales que han acordado PSOE y PP es de 10 para cada uno de ellos. Eso supone cristalizar, al menos durante 5 años, un empate inestable entre el bloque socialista y el bloque popular. En segundo lugar, PSOE y PP han acordado que todas las decisiones que tome el nuevo Consejo General del Poder Judicial, muy en particular el nombramiento de los magistrados de los altos tribunales, como el Supremo, ese que Cosidó decían que controlaban por detrás, eso se tiene que hacer a partir de ahora por una mayoría de 3/5 de los vocales del Consejo. Esto significa de facto que los vocales del PP tienen poder de bloqueo, poder de veto sobre todas las decisiones del Poder Judicial, incluyendo la composición de las altas magistraturas. Por último, los dos partidos dinásticos del sistema de Esturno del régimen del 78 acordaron ayer encargar al nuevo Consejo General del Poder Judicial la producción en un plazo no mayor de 6 meses de una propuesta de reforma del sistema de renovación en la que tengan una mayor participación los jueces, sole tú, es decir, una menor participación de la sede de la soberanía popular, y que participen más los jueces que, como todo el mundo sabe, en España son muy progresistas. Además de que es inaudito conceder capacidad legisladora a un poder diferente del legislativo, porque se supone que ambos partidos harán suya la propuesta del Consejo General del Poder Judicial, si no, ¿para qué sentido tiene que le encarguen eso? Esto supone otra cesión aún mayor del PSOE a los planteamientos del bloque reaccionario, un paso más hacia la elección corporativa del Consejo en el seno de la carrera judicial, que lo convertiría al mismo tiempo en conservador para toda la vida, independientemente de la voluntad expresada en las urnas. Todos y cada uno de los elementos pactados avanzan objetivamente hacia las tesis del PP y ninguno de ellos lo hace en la dirección contraria. Por lo tanto, se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos ante un acuerdo no solamente bipartidista, sino básicamente de derechas. Es decir, un acuerdo que modifica la actual situación avanzando en la dirección de la voluntad del bloque reaccionario. Ole tú, Pedro Sánchez.
Claro, en este contexto, el hecho de que Yolanda Díaz haya celebrado el acuerdo y que incluso algunos portavoces destacados de Sumar, como Enrique Santiago, secretario general del PC, o Ernest Urtasun, de los Comunes, hayan ido más lejos aún y lo hayan calificado como una victoria de la democracia, revela hasta qué punto este espacio político, o una parte de este espacio político, ha decidido atar su destino al mástil del PSOE, incluso sin tener ningún tipo de capacidad para mover el timón del barco. Ole tú, Yolanda Díaz. Esto decimos hoy en el editorial de Diario Red. Hoy nos preguntamos si la gran coalición se impone en España y en Europa. Bienvenidos y bienvenidas a La Base.